Muy buenas tardes. Bienvenidos a la sección Hablemos, organizado por la carrera de Archivística de la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica. Nuestra invitada es Janina Sojo Navarro, quien nos va a compartir su experiencia en el tema el acceso a la información en el marco de la innovación pública. Espero que ya estén listos con su bebida favorita. Me voy a permitir presentar a nuestra conferencista. Janina Sojo Navarro es la directora de la Unidad de Gestión y Transferencia del Conocimiento para la Innovación, ProInnova, de la Universidad de Costa Rica. Es politóloga. Su desarrollo profesional ha sido orientado a procesos de gestión pública, gobernanza abierta, innovación y derecho a la comunicación. Se ha desempeñado como coordinadora de gobierno abierto de la Presidencia de la República, asesora del director por Costa Rica en el Banco Centroamericano de Integración Económica. También es docente, investigadora de la Escuela de Ciencias Políticas, del Centro de Investigación y Estudios Políticos y del Programa de Libertad de Expresión, Derecho a la Información y Opinión Pública, PROLEDI. Posee una licenciatura en Ciencias Políticas, una especialización en Evaluación Económica de Proyectos y es egresada del programa del posgrado académico en Comunicación y Desarrollo de la Universidad de Costa Rica. Muchas gracias, estimada Janina, por acompañarnos en esta ocasión y le cedo la palabra. Muchísimas gracias, Raquel, y por supuesto a todo el equipo de la sección de Archivística de la Escuela de Historia. De verdad que para mí pues es un gusto estar compartiendo con hoy un poquitito acerca de lo que hemos recogido a lo largo de los años en esta experiencia en el servicio público y también en el contacto con las personas y con las comunidades también a la hora de construir esta nueva forma de gestión, ¿verdad?, que se llama gobierno abierto. Entonces, pues, si me permiten, quiero compartir pantalla. Tengo una presentación en la cual pues quiero contarles un poquitito acerca de esta experiencia que hemos tenido. Ya se estará viendo. Vamos a Sí. ver, ahí está. Bueno, aceptando la invitación, debo reconocer también que me ilusionó muchísimo porque hay un debate muy fuerte en cuando hablamos del acceso a la información pública, cuando hablamos sobre transparencia, perdón, y cómo es una forma de innovación pública y de repensarnos y además de distribuir el poder. Entonces, pues en ese sentido, hoy quiero compartirles algunos puntos de la experiencia, reconociendo también que es una apuesta en común y, por supuesto, para abrir el diálogo y la conversación. Y quiero partir hablando de tres conceptos claves que siempre los tenemos presentes cuando hablamos de este tipo de temáticas, pero que al final no necesariamente entendemos la diferencia de cada uno de ellos. Entonces, vamos a partir con esta definición de transparencia, que precisamente es esa cualidad que nos permite contar con información clara, precisa, y con ello, pues, elevar la capacidad de comprensión y vigilancia de la comunicación, ¿verdad? Y además, el trabajo de fiscalización ciudadana, por ejemplo, de que podamos participar de los asuntos públicos, tiene que ver precisamente con este concepto de transparencia que al final pues parte de realmente obtener como ciudadanos información de calidad que sea veraz, clara y oportuna, que nos permita también compararla con otra información que sea de fácil acceso, que sea comprensiva, que sea relevante, que sea confiable. Y esto es muy importante tomarlo en cuenta porque aquí entonces estamos hablando de una transparencia que desde el lado de la administración o desde el lado de gobierno o de las instituciones públicas o de las distintas instancias, tiene que ver con esa capacidad de poner la información a disposición. Y acá se vuelve una cualidad muy importante, lo cual pues más adelante vamos a ver que es el punto de partida para ejercer otro tipo de oportunidades. También tenemos el concepto del derecho a la información, que precisamente es un derecho humano y hace referencia a este concepto principalmente a ese medio mediante el cual solicitamos información pública a cualquier sujeto obligado, o sea, a cualquier institución, instancia responsable que tenga esa información y que además podamos obtener información en un plazo razonable, en un tiempo donde se responda a nuestra necesidad y si no se responde, pues que se nos haga la indicación del por qué no. Y esto es muy importante tomarlo en cuenta porque el derecho a la información precisamente es esta herramienta que tenemos para acceder a la información pública que nos interesa. Y por el otro lado tenemos el concepto de la rendición de cuentas, que tiene que ver precisamente con cómo el funcionariado público, cómo
también las personas que están en cargos de decisión y demás, pueden rendir cuentas, como su nombre lo indica, puede referirse a sus actuaciones en la gestión pública y además de cómo también pues podemos comentar y recibir realimentación con las personas de nuestra gestión, de cómo hacer mejor las cosas. Entonces, cuando hablamos de rendición de cuentas, no se trata nada más de dar información de cómo actuamos y por qué actuamos, sino también de recibir realimentación de cómo podemos hacerlo mejor. Y es una doble visión que tiene la rendición de cuentas, que también incluye pues nuestro marco jurídico y que también es parte de los conceptos claves que vamos a estar trabajando a lo largo de esta sesión. Y tal vez para partir, es ver un panorama general de cómo estamos en Costa Rica. Acá es muy importante, por ejemplo, considerar el índice de percepción de la corrupción, que este es un instrumento que desarrolla a nivel internacional Transparencia Internacional, esta organización que tiene presencia en distintos países y donde pues académicos, sociedad civil, sector empresarial, hacen una evaluación de la calidad de también la información que se pone a disposición y de la percepción de la ciudadanía en cuanto a temas de corrupción. Y en este es importante mencionar que, por ejemplo, pues Costa Rica sorprendió en el 2020, donde precisamente subió 2 escalones, pasamos del puesto 44 al puesto 42 de 180 países que se calificaron y pues recibimos una calificación de 57 sobre 100. Acá es importante notar cómo al final la percepción de la corrupción está aumentando también en nuestro país. Sin embargo, se vienen realizando algunas acciones para ir reduciendo esta percepción y, por supuesto, ir buscando oportunidades. También la Contraloría General de la República realiza la encuesta nacional de percepción de la transparencia en el sector público y en el 2019, de hecho, lo concentró muchísimo en este tema de acceso a la información. Y es importante considerar que un 85% de las personas encuestadas hablaban de que el sector público no comunica bien y el 71% de que el sector público no es transparente en la información que suministra a la ciudadanía. Y esta es una nota que se ha mantenido desde el año 2016 en las constantes evaluaciones que realiza la Contraloría General de la República. También de las personas encuestadas, un 87% hablaba de que el acceso a la información permite mejorar la eficiencia de la gestión pública y además un 77% de las personas encuestadas lo relacionaban con también con la prevención de la corrupción. Y en este caso llamaba mucho la atención que, por ejemplo, las personas hablaban de que la salud o, por ejemplo, la seguridad, los servicios municipales o la educación era donde menos información pública había disponible. Y cuando se hablaba de la calidad de la información, un 85% hablaba de que es útil, un 57% de que es confiable, un 54% de que es clara. Sin embargo, un 39% hacía mención de que es información desactualizada y el punto más alto tiene que ver también con que es difícil de encontrar esta información en el sector público. Y pues pensando que precisamente la transparencia y el acceso a la información es un principio habilitador de muchos otros, es que también en la encuesta nacional de prevención de la corrupción, esta sí la realiza la Contraloría, General de la República, donde pues se ve cómo la corrupción afecta la calidad de vida de las personas. Un 85% de las personas dijeron que sí les afectaba en su cotidianidad, así como un 87% de los funcionarios públicos. Pero cuando se les preguntaba de qué podemos hacer, precisamente un 13% de la ciudadanía indicaba, encuestada claramente, indicaba que acciones en cuanto al fortalecimiento de la transparencia, así como un 17% de los ciudadanos, y bueno, pues en otra medida el control de la contratación de personal también que sea en el sector público, y llegamos, por ejemplo, a un 11% de funcionarios donde hablaban de la importancia que tiene precisamente la educación o las capacitaciones para prevenir la corrupción y un 10% de la ciudadanía que va en esta línea. Todo esto nos pone a pensar entonces en cómo la transparencia y el acceso a la información pública nos pueden ayudar a promover la innovación pública, entendiendo la innovación pública como esa nueva manera de crear valor público, de cómo podemos crear ese valor compartido por todas y todas, y lo más importante, cómo la administración, cómo el Estado, las instituciones públicas y además logran
que sus servicios estén alineados a las demandas ciudadanas, que sean más eficientes, que sean más eficaces y que sean con mayor transparencia. Y aquí la innovación pública se vuelve una herramienta que nos permite llegar a un fin que precisamente tiene que ver con mejorar la calidad de vida de las personas. Cuando estamos hablando de innovación pública, estamos hablando de promover la colaboración para entender los desafíos públicos y construir nuevas respuestas ante ellos. También que logremos generar nuevos servicios pensados precisamente para y con los ciudadanos y por supuesto generar este valor público a partir de nuevas formas de hacer la política pública o de dar servicios o dar mejores procesos también en lo que corresponde. En ese sentido, entonces vamos a ver algunos ejemplos más adelante, pero a raíz de la pandemia, por ejemplo, provocada por COVID-19, que puso en manifiesto realmente lo frágiles que son nuestros sistemas y puso también en rigor las debilidades sistémicas que tenemos y cómo si la pandemia pues no se atiende de manera oportuna puede continuar agudizando ya las desigualdades que teníamos. Entonces, pues precisamente se ha estado trabajando en formas de cómo la innovación pública puede generar estos cambios y cómo además se requiere que hayan cambios en las organizaciones para que también den este paso a la innovación pública, que es una línea bidireccional y donde pues al final logramos innovación pública si tenemos conversaciones con los distintos actores que intervienen. Y el punto de partida siempre tiene que ver con la transparencia, con lo que está abierto, con lo que podemos dar como información y en las diferentes formas también datos precisamente que nos permitan participar activamente en lo público. También acá les estoy presentando, por ejemplo, el hexágono de la innovación pública. Este es un modelo muy reciente que lo presentó el municipio de Aragón, donde lo que hacen es revisar metodologías de innovación pública y al final resumen que se logra siempre si hay estas 6 dimensiones, si es abierto, si es transversal, si hay un sistema ágil, si hay modelos que se pueden poner también como parte de la prueba y el error también, modelos prototipo, ¿verdad? Tenemos que tener claro que en la innovación pública podemos tener errores y de hecho aprendemos de esos errores, cómo tiene que ser colaborativo y además cómo tenemos que considerar el entorno digital. Y este modelo de hecho ha sido uno de los puntos donde se puso en marcha con el desarrollo de iniciativas ciudadanas, como por ejemplo Frena la Curva. No sé si recuerdan, pero Frena la Curva fue un movimiento que se hizo a nivel internacional, donde actores de los diferentes países se unían por medio de plataformas en línea y ayudaban a co-crear soluciones en el marco de la pandemia. De hecho, recuerdo que en la plataforma de Costa Rica, por ejemplo, había grupos que se organizaban para analizar datos de cómo iba evolucionando la pandemia. Había grupos, por ejemplo, que trabajaban en cómo acompañar la provisión, digamos, de necesidades que tenían, por ejemplo, ya que los niños no iban a las escuelas, entonces tenían redes de apoyo y de acompañamiento a los papás para que cuando estén en la casa, que pudieran hacer actividades. Y pues eran dimensiones que impactaban en todas las formas de organización y que también tenía un diálogo constante con el público. Entonces, quería mostrarles este modelo que al final es el que se está impulsando también en el esquema internacional, uno de los tantos claramente modelos para analizar la innovación pública y de verdad cómo las instituciones también pueden generar procesos también de cambio y de adaptación para generar soluciones. Todo esto nos lleva a un enfoque que mencioné desde el inicio de mi presentación y tiene que ver con el gobierno abierto. Un enfoque que nos ayuda a ver nuevas formas de hacer política pública basadas en una relación de confianza entre las personas ciudadanas y entre el Estado en sus diferentes dimensiones o con sus diferentes organizaciones que lo conforman. Y acá lo más importante es que es una forma también de redistribuir el poder. Ya no es solamente la persona a la que elegimos la que toma las decisiones, sino que hay una participación de la sociedad civil en todo el proceso, pero además no solamente se trata en la definición de la participación, sino también en la ejecución, que este es un punto muy importante. No se trata solamente de dejar la tarea al Estado de que resuelva todo, sino que también nosotros desde nuestras prácticas cotidianas, de qué manera podemos mejorar
la calidad de vida. Y en este caso, es muy importante considerar que con la introducción también de las nuevas tecnologías de comunicación, los seres humanos encontramos también otras formas de conectar y de también hacer política pública. Y gobierno abierto precisamente es una respuesta ante ese descontento popular y una forma de ver cómo podemos trabajar en conjunto para avanzar. ¿Cómo podemos repensar estas tareas que tiene el gobierno, que tiene la ciudadanía? ¿Cuál es este papel precisamente para fortalecer la democracia y para promover la inclusión social? Este es un enfoque que básicamente viene ya más o menos desde los años 70 como enfoque teórico, el gobierno abierto. Sin embargo, tomó mucha fuerza en el 2009 cuando en su discurso el presidente Barack Obama habló de que era necesario ser transparentes, de ser un gobierno abierto. Él hablaba precisamente de 4 puntos importantes, y es que tenemos que promover la transparencia como punto de partida para toda la acción pública, tenemos que luchar contra la corrupción, tenemos que dinamizar el compromiso cívico también y aprovechar las nuevas tecnologías como un principio habilitador. Este fue un discurso que luego también se tradujo en un memorándum que fue bastante promovido eh, a nivel mundial y que precisamente dio pie a una nueva forma de organización también en el ecosistema internacional, que ya más adelante lo vamos a conversar. Pero tal vez como para ir cayendo en la definición de cuando estamos hablando de gobierno abierto, valdría la pena indicar que es ese conjunto de mecanismos y estrategias que contribuyen a la gobernanza pública y al buen gobierno. Básicamente se basa en los pilares que tienen que ver con la transparencia, con la participación ciudadana, la rendición de cuentas, la colaboración y la innovación. Y lo más importante de todo es que se centra en las personas. Incluye a la ciudadanía en todo el proceso de toma de decisiones y tanto en la formulación como en la implementación, así como en la evaluación, que también es muy importante de considerar, ¿verdad? Cuando estamos hablando de política pública, acá lo estamos hablando en amplio, ¿verdad? En todo lo que tiene que ver con las decisiones que se toman desde lo público. Y acá, pues, yo quiero destacar 3 principios que son básicos cuando estamos hablando de gobierno abierto. La transparencia y el acceso a la información pública, ese derecho que tenemos a acceder a información, pero también a solicitar información y a que se ponga también información a disposición de forma proactiva por parte de lo público, de las instituciones. Por otro lado, tenemos todo lo que tiene que ver con la participación ciudadana. ¿Cómo abrimos espacios para que las personas puedan participar, puedan aumentar también sus capacidades para ser parte de las decisiones públicas, para dar seguimiento y control? Y por supuesto, hay niveles también de cómo las personas pueden participar de la toma de decisiones y eso nos lleva precisamente a un salto en los modelos de gestión y este es el corazón del gobierno abierto y es realmente la co-creación y la colaboración. ¿Cómo logramos espacios de encuentro que nos permitan reconocer nuestras capacidades, también nuestras limitaciones, pero al final ponerlas para la construcción conjunta? Y esto es precisamente lo que nos lleva a este enfoque de gestión pública y que, como hemos dicho, pues parte del poder tener información, de poder participar. Voy a pasar por aquí. También es muy importante considerar, y de hecho, pues en la definición que les leí, que era de la Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto, también se habla del papel de la tecnología y de la rendición de cuentas. En muchos de los esquemas de entender el gobierno abierto resaltan muchísimo el papel que tiene la tecnología y la rendición de cuentas como medios precisamente para llevar a este gobierno abierto a la realidad. Y aquí me voy a permitir ponerles un videito que espero que se vea.
Precisamente la Alianza para el Gobierno Abierto. Uy, lo perdí aquí. Vamos a ver. Opa. Ay, problemas técnicos. Permítanme aquí. La Alianza para el Gobierno Abierto es precisamente una organización multinacional que en realidad no solamente está compuesta por países, miembros, por gobiernos, sino que también por millones de ciudadanos. También participan activamente organizaciones de la sociedad civil que se han unido precisamente para buscar una nueva forma de gestión y es lo que le ha dado forma a lo que estamos viendo que le da sentido al gobierno abierto como lo leímos en la definición. En este caso es importante comentar que a raíz entonces del discurso que dio el presidente Obama en el 2009, justo 2 años después, en el 2011, se crea la Alianza para el Gobierno Abierto y este videito que vimos fue el que se elaboró para celebrar los 10 años de creación de esta plataforma que, como su nombre lo indica, pues promueve los principios de la transparencia, de la participación ciudadana y de la co-creación mediante el involucramiento de los distintos actores. Aquí es muy importante porque no es solamente una responsabilidad que tiene el gobierno, sino que es una responsabilidad compartida, ¿verdad? Donde también la sociedad civil tiene mucho que decir y que hacer, donde el sector privado tiene que tener una participación activa y muy importante dentro de este esquema la academia. Y precisamente es parte de lo que se ha tratado de ir promoviendo como parte de esta participación en la alianza, de buscar soluciones a los problemas que nos afectan de manera conjunta entre todos estos actores y actualmente la alianza está compuesta por 78 países de distintas pues, partes del mundo y donde se están posicionando como ejemplo claro. Y de hecho, ahora que nuestro país estuvo ingresando a la OCDE, uno de los elementos fundamentales es precisamente la experiencia que ha tenido el país en la gestión a partir del gobierno abierto. De hecho, les cuento que cuando empezó el proceso de, bueno, mediado más bien, el proceso de Costa Rica para ingresar a la OCDE, se hizo una evaluación de cómo estábamos en materia de gobernanza pública. Y a partir de la experiencia de Costa Rica, justamente la OCDE elaboró la primera recomendación de gobierno abierto y Costa Rica de hecho ha tenido un muy buen posicionamiento en la evaluación internacional en torno a gobierno abierto y creo que tiene que ver mucho por el modelo de gestión pública que tenemos, ¿verdad? Cómo funcionan las asociaciones de desarrollo, cómo también, por ejemplo, tenemos a las juntas de salud, las juntas de educación, son al final iniciativas que parten de este corazón que luego llamamos gobierno abierto. Los países para ser parte activo de esta alianza para el gobierno abierto y por supuesto que los grupos ciudadanos tienen que cumplir varios requisitos. Entre ellos, el primero está en tener un foro multiactor, que es un espacio donde debe estar conformado por personas de los diferentes sectores para tomar decisiones públicas en cuanto a la evolución del gobierno abierto y de promover todos estos principios. Nosotros en Costa Rica tenemos la Comisión Nacional para un Gobierno Abierto. Se creó primeramente como un grupo interinstitucional y luego dio paso a lo que realmente esperaba este foro multiactor, donde hay representación, como les comentaba, de todos los sectores que intervienen en gobierno abierto, hay organizaciones de la sociedad civil, hay organizaciones del sector privado que participan, tenemos instituciones públicas que están activamente, ministerios también, y la participación también de la academia. También parte de los requisitos de ser parte de la Alianza para el Gobierno Abierto es que cada país tiene que elaborar un plan de acción y es un plan de acción conformado por compromisos que precisamente dan estos ejemplos ambiciosos y también estas oportunidades de cambiar el estado de las cosas. Y en este momento, pues Costa Rica ya cuenta con 4 planes de acción de gobierno abierto y quiero contarles que en el plano internacional, pues ya se han realizado más de 4.500 compromisos en todos los países y precisamente alrededor de un 30% de los compromisos que tienen los países tienen que ver con la agenda de transparencia y de acceso a la información. ¿Por qué? Porque es un principio habilitador. Y esta no ha sido tampoco la experiencia de Costa Rica, más bien ha estado muy pendiente de abordar estos temas como un marco de nuestro compromiso de avanzar en gobierno abierto.
De hecho, debo contarles un poquitito de los planes de acción, ¿verdad? En el primero, pues confundíamos un poquito lo que era gobierno abierto con gobierno electrónico. Y de hecho, muchos de los compromisos tenían que ver con tener sitios web y espacios de interacción con la ciudadanía mediante plataformas digitales. Y bueno, pues precisamente a lo largo de los años descubrimos que no, que el enfoque de gobierno abierto iba más allá de solamente disponer información, sino que tenía que ver con abrir canales, pero más allá de eso, tomar decisiones en conjunto. Y esto se ha visto en la evolución de los planes de acción que el país va realizando poco a poco. Como verán, en el segundo plan de acción, pues cubrió el año 2015-2017 y en ese momento los compromisos que componen este plan de acción iban muy vinculados precisamente a establecer las reglas mínimas para participar en lo público. Y en este caso retomaba muchísimo un tema pendiente que es cómo estamos abordando el derecho al acceso a la información pública y este plan de acción tiene varios compromisos que van en esa lógica, así como el tercer plan de acción ya trata de unir nuevas voces también a la conversación de gobierno abierto y trata, por ejemplo, de iniciativas para disponer información de las instituciones públicas para temas específicos y luchas específicas que son tan importantes. Entonces, por ejemplo, compromisos que tienen que ver con ambiente, con cambio climático, que tienen que ver con derechos de los pueblos indígenas, que tienen que ver con derechos también de las mujeres, por ejemplo, son integrados dentro de este plan de acción. Y por último, tenemos el cuarto plan de acción que de hecho se elaboró en el 2019 y que cubre hasta el 2022, donde es un plan de acción que también recoge no solamente el interés del gobierno y el Poder Ejecutivo y sus instancias, digamos, en el torno a materia de gobierno abierto y de sus compromisos ante estos principios, sino que recoge también todas las acciones y el compromiso tanto del Poder Judicial y de la Asamblea Legislativa. De hecho, en Costa Rica hemos dado un paso importante y es que desde el inicio, de hecho, la recomendación de la OCDE se basa en esto, y es que no solamente hablamos de estado, de gobierno abierto, perdón, sino que también hablamos de un estado abierto, que tiene que ver cuando también las otras instituciones del estado y los otros poderes también asumen el compromiso de que van a colaborar, de que van a establecer sinergias, de que van a compartir buenas prácticas y lecciones con otras partes, precisamente para promover la transparencia, la integridad, la rendición de cuentas y la participación. Ya en el segundo plan de acción de gobierno abierto, el Poder Judicial se había integrado precisamente con su política de participación ciudadana. En el siguiente plan de acción ya estábamos hablando de una política de justicia abierta, en el tercer, perdón, plan de acción, y ahora en el cuarto plan de acción, por ejemplo, hay compromisos que tienen que ver con un observatorio judicial, donde precisamente se busca un espacio de brindar información, pero además de promover el diálogo y el intercambio con la ciudadanía para que participe activamente también en la toma de decisiones. Pues el gobierno ha realizado sus gestiones en las diferentes instancias que lo conforman y también tenemos, por ejemplo, la Asamblea Legislativa, que quizás es la que tiene mayores retos, ¿verdad?, en cuanto a ponernos de acuerdo, pero también ha dado avances significativos y creo que lo más importante es el cambio de chip, ¿verdad? De cómo hacemos una distribución del poder, pero cómo también estamos incorporando a la ciudadanía en la toma de decisiones. Y este es el corazón del gobierno abierto. ¿Cómo hacemos que las personas también quieran participar de lo público? Y acá es donde tenemos un reto muy, muy importante que vamos a abordar anteriormente. Quiero destacar también el papel que han tenido los órganos de control, y, como por ejemplo la Contraloría General de la República y cómo ha instalado como parte de los principios de gobierno abierto en su quehacer y cómo también ha promovido para que otras instituciones lo hagan. Y también tenemos otras instancias como por ejemplo la Red Institucional de Transparencia, la cual es también generado por la Defensoría de los Habitantes para facilitar el acceso a la información relacionada con los recursos administrativos, digamos, y públicos que se tienen. Básicamente es una red que está conformada por las instancias que tenían páginas web. Y digo tenían porque en realidad esta es una red que surgió de manera muy disruptiva en el 2004 y a partir de ahí se han venido creando muchas acciones precisamente para facilitar el acceso a la información pública.
¿Qué tipo de información estamos hablando? Presupuestos, ingresos, inversiones, planillas, licitaciones, contrataciones, compras, proveedores, planes operativos, informes de labores, auditorías, actas, acuerdos, convenios, proyectos que desarrollan las instituciones públicas. Y pues esta red, sin duda alguna, ha sido un paso muy importante para que estos principios de gobierno abierto sean parte del ADN de la gestión pública también. De hecho, en el segundo plan de acción, bueno, en el primer plan de acción de gobierno abierto ya se incluye lo que es en la definición de qué podría ser un índice de transparencia del sector público. La idea de la Defensoría con la ciudadanía que construyó en conjunto este plan de acción era precisamente que se tuviera un instrumento que permitiera evaluar cómo están las instituciones públicas en cuanto a transparencia. Y este fue el resultado, un índice que ya tiene una aplicación constante. De hecho, es liderado por la Defensoría de los Habitantes y la Universidad de Costa Rica tiene una participación muy activa mediante el SICAP. Y es una evaluación que básicamente mide 4 perspectivas: el acceso a la información pública, la rendición de cuentas, la participación ciudadana y los datos abiertos. Esta es una herramienta que se viene trabajando desde el 2015, posiblemente tenga una revisión en el corto plazo, porque evidentemente el entorno ha cambiado y el contexto, ¿verdad? Sin embargo, también hemos logrado ver algunos avances importantes y con el paso del tiempo también conforme se va perfeccionando, se va mejorando indicadores, también las mediciones que se realizan y es muy importante también comentar que es un activo que motiva a la institucionalidad pública a mejorar, ¿verdad? Cuando ya te ves en un listado de instituciones y ya ves tu calificación y tu ranking, pues evidentemente hay que ponerse las pilas, ¿verdad? Para subir la nota. Y esto lo hemos visto a lo largo de los años en la evolución que ha tenido el índice de transparencia. De hecho, estos son los resultados que se realizaron de la recolección de datos del 2020, perdón, que se dio del 16 de septiembre al 24 de octubre, donde vemos que el acceso a la información es el rubro mejor evaluado que tienen las instituciones públicas. De seguido, la rendición de cuentas, la participación ciudadana. Tenemos un reto muy importante en datos abiertos que vamos a ver más adelante. Y pues al final el índice de transparencia. Sí, es importante mencionar que en esta edición, y creo que tiene que ver mucho las condiciones de la pandemia, sí bajó un poquitito en los puntos. Pero bueno, viendo la evolución y considerando una línea base de que participaron en el inicio del índice 108 instituciones públicas. Revisando estas 108 instituciones públicas, se ve un cambio significativo también en cómo han mejorado en el 2020 en cuanto a cómo estuvieron en el 2015, y por eso vemos que herramientas como estas, si bien son muy básicas, funcionan precisamente para promover estos procesos de transparencia y de acceso a la información pública. Acá es muy importante también considerar, por ejemplo, en la evaluación del 2020 ya se consideraban 253 instituciones públicas. Entonces, hemos visto cómo los principios van penetrando también en lo público y en las instituciones que participan y bueno, van apuntándose a este proceso. En cuanto a resultados, tal vez para mencionarlos, si todavía pues no lo han visto por ahí, el top 3, por ejemplo, en acceso a la información se lo lleva el Poder Judicial, perdón, el Organismo de Investigación Judicial, el OIJ, el Cuerpo de Bomberos y la Contraloría General de la República, y lo que más se destaca es la información que tienen sobre los servicios que brindan y la información institucional básica. Pero lo que menos se encuentra, por ejemplo, son los activos inmuebles que tiene la institución o las asesorías externas que también reciben. En el ámbito de rendición de cuentas, tenemos el Poder Judicial con la mejor nota, la Universidad de Costa Rica también participa activamente en ese ranking, luego también está el Organismo de Investigación Judicial, y lo mejor es que están a disposición todos los temas y acuerdos que se llevan a cabo y los planes institucionales. Pero lo peor es que no hay información tan clara en cuanto a la ejecución presupuestaria y a los informes del personal de las instituciones. En materia de datos abiertos, es un punto importante de considerar, y es que este índice solamente revisa que hayan datos abiertos y no habla de la calidad de los datos abiertos. Y de hecho, ese es un reto que tenemos pendiente de incorporar precisamente en este tipo de
de revisiones y ya hay propuestas. De hecho, recientemente estudiantes de Administración Pública de la universidad presentaron una tesis donde hacen un modelo para evaluar la calidad de los datos en el sector público. Así que si tienen interés, en un ratito les paso la referencia para que también la puedan buscar. Creo que es una tesis muy bien elaborada y que también hace una revisión de cómo están los datos que existen, cómo están. Y por el otro lado, pues también es importante mencionar la participación ciudadana. En este caso hace una medición bastante tímida en cuanto a lo que es la participación ciudadana. Básicamente lo que pide el índice es que se identifiquen en la página web si hay un espacio para que las personas puedan enviar ahí mismo sus consultas, o si hay correos o mecanismos de participación indicados también, si viene bien clara la información de con quién pueden contactar, cuáles son las redes sociales que tiene la institución, pero el problema es que no tenemos una medición de cómo evolucionaron estas participaciones y cómo también fueron atendidas. Y pues también estamos muy tímidos también en cuanto a promover la participación ciudadana en lo público a partir también de este índice. Y algunos ejemplos, por ejemplo, que valga la redundancia, que tienen que ver con la aplicación de estos principios de gobierno abierto, por ejemplo, tiene que ver con el Sistema Nacional de Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres, por ejemplo, el Plan UBI, donde deviene justamente de uno de los planes de acción, donde lo que busca es poner a disposición información de cómo las mujeres podemos enfrentar situaciones de violencia, cómo podemos denunciar y recibimos acompañamiento y como parte de estas plataformas. Y también información de interés, normativa, audiovisuales también, ¿verdad? Y cómo fue uno precisamente de los principios de gobierno abierto, donde se hablaba como un eje fundamental. Las mujeres no tienen información y no saben a dónde acudir. Bueno, precisamente esta es una de las plataformas que se ha puesto a disposición para responder a esta necesidad. Otro ejemplo que tenemos en el sector público tiene que ver con la puesta en marcha del sistema de compras públicas, el SICOP, y también cómo ahora estamos gestionando procesos de contrataciones abiertas. La idea es que en el SICOP podamos tener toda la información de las licitaciones que se llevan a cabo en el sector público, lo cual nos permite pues hacer una mayor fiscalización y por supuesto a partir de la inteligencia de datos también permite hasta colocar nuevas líneas de trabajo y oportunidades de negocios también para el sector privado. A la academia también nos da muchas oportunidades de trabajo y esto pues es parte de lo que promueve el acceso a la información y en este caso los datos abiertos per se. Es importante también mencionar a modo de contexto que entre un 13 y un 15% del Producto Interno Bruto tiene que ver con contrataciones, o sea, las contrataciones inciden en ese nivel. Y pues un reto muy importante que tenemos es que todo el sector público utilice una herramienta como el SICOP. Entonces, pues este es un avance importante, sin duda alguna le falta muchísimo. Por ejemplo, ahora que hablaba de la calidad de los datos, bueno, acá también hay que hacer una revisión importante de la calidad de los datos y también cómo a partir de esta disposición de información se generan formas también de participación ciudadana. Por ejemplo, se está conformando un observatorio de compras públicas, también existen ya estándares internacionales de datos abiertos sobre contrataciones, por ejemplo, donde también tenemos que hacer una revisión. Ahí hay un reto importante como país. Y acá también pues quiero mencionar otro ejemplo importante que está muy relacionado con este tema y tiene que ver también con el Ministerio de Hacienda y es por ejemplo presupuestos abiertos. De hecho, el equipo de presupuestos ha hecho un trabajo muy importante de poner a disposición todos los presupuestos públicos, pero no solamente ponernos a disposición, sino también generar procesos de participación. Y acá pues ellos han tenido un proyecto grande de sensibilización y promoción de los conjuntos de datos que tienen publicados y además promueven constantemente talleres, tienen la escuela de presupuestos abiertos, por ejemplo, para entender cómo leer esta información y cómo nos sirve para lo que nosotros queramos tener de vigilancia en cuanto a las instituciones públicas y veedurías ciudadanas, etc. Es muy importante mencionar estas acciones porque realmente vemos una transformación fuerte que está teniendo el sector público y cómo se está dando este cambio de cultura. Otro ejemplo que deviene también del gobierno abierto tiene que ver, por ejemplo, el Sistema Nacional de Métricas del Cambio Climático, el SINAMEC, que es una plataforma que recoge y estandariza la información de todas las instituciones públicas
que están vinculadas a cambio climático. Este es un proyecto que recientemente se puso a disposición, está muy incipiente, pero bueno, precisamente es parte de la evolución del que tenemos que ir llevando a cabo. Y pues está la información disponible acá para que personas, organizaciones consulten y utilicen los datos, ¿verdad? Y tomen decisiones también de manera informada, que es lo que buscamos con todos estos procesos. Otro ejemplo también que está bastante reciente tiene que ver con GeoExplora más I. Esta es una plataforma que puso, por ejemplo, a disposición el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, donde recoge información también de las municipalidades y de otras instancias del sector público, precisamente para promover la información geoespacial y para promover también que se pueda visualizar, que se puedan descargar los datos también y que se puedan generar cruces de información que son muy útiles para distintas personas. Entonces, esta es información que está disponible y que tenemos ahí a la vuelta de la esquina. Otros ejemplos tienen que ver, por ejemplo, con la iniciativa COAST. Esta es una iniciativa que se lleva a nivel internacional y que Costa Rica también tiene su versión nacional, que es un foro también multiactor conformado por distintos actores sociales. Participan personas del sector público, ¿verdad? Como el Ministerio de Obras Públicas, como el Ministerio de Hacienda, como Mideplan, pero también el sector privado, cámaras empresariales, organizaciones de la sociedad civil, como por ejemplo Transparencia, su capítulo para Costa Rica Íntegra, o también la Defensoría del Consumidor. También participan como observadores la Defensoría de los Habitantes, la Contraloría General de la República, y lo que busca es fiscalizar cómo se desarrolla la obra pública. Entonces, por ejemplo, en el seno de este grupo se definen qué proyectos de infraestructura se le van a dar seguimiento y se revisa qué información pública se da también desde las instituciones sobre la ejecución del proyecto, y pues luego se hace un informe final y se da también una oportunidad de que podamos ver cuál es la información mínima que ocupamos y también hacerle ver a las instituciones públicas dónde pueden mejorar la información que están brindando acerca de los proyectos. Esto es importante porque sirve muchísimo para la exigencia de la rendición de cuentas, en esta también exigencia en doble vía, ¿verdad? Que haya un proceso también de oportunidad de mejora, y así como catalizar la reducción de la mala gestión y la corrupción, algo que es tan importante en estos tiempos de considerar. Y bueno, pues COAST busca precisamente que esto se lleve a cabo. Recuerdo que, bueno, en el sitio web ustedes pueden ver ahí costarica.org/informes, ahí van a encontrar el primer estudio de aseguramiento que se llevó a cabo, y era muy interesante porque cuando se hizo esta evaluación, pues básicamente se va a los sitios web y se va también a si no está la información en los sitios web, se le pregunta a las instituciones públicas que dónde está la información. Y muchas de las instituciones públicas no respondieron a tiempo, pero sí tenían la información, y no respondieron porque quizás la consulta la vio el funcionario que quizás no tenía la información, pero nunca hizo el proceso formal para solicitar la información al interno de la institución. Y muchísimas instituciones, recuerdo que cuando se hizo esta evaluación, perdieron puntos precisamente por esa descoordinación institucional, que es parte de lo que vamos a ver un poquito más adelante. Pero volviendo al tema de interés, es importante retomar que transparencia al acceso a la información pública está muy vinculado con nuestros derechos humanos, y uno de los más importantes es el derecho a saber. Y tenemos también que considerar que es un principio habilitador para poder hacer valer muchos otros derechos. Toda la información es pública de todos los organismos públicos, y cuando hay información secreta o restringida, tiene que haber es una excepción más bien, y tiene que haber un porqué, y esto es algo que también es importante que lo tengamos presente. Es urgente la publicación proactiva de información, que no solamente es por dar un servicio, sino que hasta mejora en todo sentido la gestión de las instituciones públicas, ¿verdad? En lugar de que me estén pidiendo la información a cada rato, tengo la información en un lugar sistematizada y organizada, y eso me agiliza mi gestión, y pues ya no tengo que estar preocupada sistematizando y enviando información, sino que ya la tengo ahí y la gente la puede acceder en cualquier momento. Entonces, ese es un ejemplo de cómo puede ser beneficioso esta publicación proactiva. También es importante considerar que la información debe ser gratuita,
de acceso libre también y permitir su reutilización, y para eso pues los formatos abiertos son fundamentales. Ahora, ¿están dispuestas las personas a participar si se abren los canales? Sí, las personas sí están interesadas en participar, siempre y cuando estén empoderados, siempre y cuando conozcan cuáles son sus derechos individuales y colectivos, donde puedan tener la garantía de que pueden ejercer sus derechos, que puedan tener también la capacidad de analizar información y de hacer o hacer aquello que valoren. Y esto es muy importante porque si ven, tenemos un reto muy importante todas y todos nosotros en los distintos niveles y espacios donde nos estemos involucrando, y es que al final hay un proceso de alfabetización ciudadana que es importante para que al final el gobierno abierto llegue a ser una forma de gestión realmente. Y esto pasa, por ejemplo, que tengamos apertura en todo sentido, plazos claros y razonables, información completa, clara, comprensible, que haya una colaboración activa, que tengamos procedimientos de trabajo claros, que haya un empoderamiento y, por supuesto, transparencia y rendición de cuentas. Y pues el marco del acceso a la información pública, y por eso les ponía el ejemplo de cuando se hizo el aseguramiento de COAST, esta evaluación de los proyectos de infraestructura pública, es porque mucho lo tenemos en nuestro marco legal, sin embargo no lo aplicamos, ¿verdad? Desde la institucionalidad, y esto es un reto grande, y tampoco lo aplicamos nosotros como ciudadanos. Entonces, pues sí es importante destacar que a nivel de derecho al acceso a la información pública, es un derecho que ha sido reconocido pues a nivel internacional, ¿verdad? Costa Rica ha suscrito muchos convenios y no voy a profundizar en ellos, pero justamente tiene que ver con esta declaración de derecho fundamental, y además tenemos un amplio desarrollo en la jurisprudencia e impulso a este derecho desde una perspectiva de derechos humanos, pero también tenemos retos pendientes. Entonces vamos a hacer un repaso muy rápido sobre qué tenemos y cómo lo tenemos, para volver a caer en el tema de cómo impacta la innovación pública. Lo más importante en la Constitución Política habla de que el gobierno de Costa Rica es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable. Para hacer cumplir este punto, este artículo 9 de la Constitución Política, necesitamos garantizar el derecho al acceso a la información y necesitamos tener una transparencia activa, pasiva y también focalizada, responsable. También la Constitución Política, por ejemplo, nos habla de que estamos sometidos a la rendición de cuentas con el artículo 11, nos habla también de la libertad de petición también que tienen las personas, de pedir información y además de proponer a la institucionalidad formas de hacer las cosas, ¿verdad? Y esto también es importante porque si no se resuelve respuesta en el corto plazo, la misma ley de la jurisdicción constitucional dice que se puede interponer entonces un recurso de amparo si a los 10 días no tenemos respuesta. Luego tenemos todo lo que tiene que ver con el artículo 29 en cuanto a libertad de expresión, libre acceso a los departamentos administrativos, también en el artículo 30, y el principio de la igualdad y la no discriminación. Tenemos, por ejemplo, la Ley General de la Administración Pública, también que nos habla del acceso al expediente administrativo también. Tenemos la Ley de Contratación Administrativa que habla también de cómo las personas interesadas pueden tener libre acceso a los expedientes de contratación administrativa. Tenemos la Ley del Sistema Nacional de Archivos, donde garantiza el libre acceso de todos los documentos que se produzcan o que se custodien en las instituciones públicas. Tenemos la Ley de Protección al Ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos, donde básicamente dice que tenemos que asegurar los menos trámites posibles, y además que no necesariamente se le tiene que exigir a la persona que se presenta, sino que también puede ser de manera virtual. Tenemos también la ley de lucha contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito, donde habla de que es información de interés público lo que tiene que ver con el presupuesto, el ingreso, custodia, fiscalización, administración de los fondos públicos, así como de esa información necesaria para cumplir con estos preceptos. Tenemos también la ley de protección de datos personales que tiene que ver con este derecho de autodeterminación informativa que tienen las personas también, y que es otra cara importante de la transparencia, de los datos abiertos y del acceso a la información. La regulación como tal, que esta ya es más reciente, del derecho de petición, y básicamente nos habla de los titulares del derecho de petición, que es que las personas pues tenemos, ¿verdad?, este derecho de pedir
que se nos resuelvan problemas locales que tenemos o también situaciones que nos afectan en nuestra calidad de vida, como por ejemplo el alumbrado público, la recolección de basura, etcétera, y pues hay una normativa en cuanto a plazos para dar respuesta. Luego, también acá es muy importante porque se reconoce el papel y el acompañamiento que tenemos que tener con las comunidades autóctonas o indígenas también. Y por último, pues quiero mencionar el Sistema Nacional de Estadística Nacional del INEC, que también pues habla acerca del suministro de información con fines estadísticos. También, a modo de resumen, tenemos las sentencias pues, de la Sala Constitucional, en especial quiero destacar tres. La primera tiene que ver con, que fue en el 2012, con el derecho humano inalienable e indispensable, que es el derecho a la información. Luego tenemos que ver también cómo la transparencia y la publicidad debe ser regla en toda la administración pública, con la sentencia 2120 del 2003. Y también el derecho a los habitantes de relacionarse con los órganos y entes públicos por medio de mecanismos virtuales, que también es parte de la sentencia del 2018, que son marcos que, pues como comentábamos anteriormente, ya también tenemos una amplia jurisprudencia en el tema. Hay otro punto importante a considerar, ya les hablé un poquitito del tema de gobierno abierto, les hablé del foro multiactor. Bueno, por ejemplo, el foro multiactor se respalda en el decreto ejecutivo 38994, donde fomenta el gobierno abierto en la administración pública y crea precisamente la Comisión Nacional para un Gobierno Abierto, donde busca mejorar los niveles de transparencia y garantizar el acceso democrático a la información pública, facilitar la participación ciudadana, promover espacios colaborativos, aprovechando siempre al máximo las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Por otro lado, es muy importante mencionar que, y volviendo también a los ejemplos de gobierno abierto y de lo que había hecho Costa Rica en el marco de esta participación de la Alianza para el Gobierno Abierto y de sus compromisos asumidos también a nivel nacional e internacional, está, por ejemplo, el decreto 40199, que precisamente nos habla de apertura de los datos públicos. Y básicamente este decreto, además de conformar la Comisión Nacional de Datos Abiertos, y además de hablar de la figura de la Secretaría Técnica de Datos Abiertos, figura que no hemos logrado poner en funcionamiento, establece las formas en que la ciudadanía puede pedir datos abiertos, cómo las instituciones públicas deben facilitarlos y además promueve figuras de apoyo dentro de las instituciones públicas. Y se complementa con el decreto 40200, que es de transparencia y acceso a la información pública. Si ustedes ven, les he hablado de constitución, les hablé de jurisprudencia, les hablé de legislación, pero nunca les hablé de una legislación concreta en materia de acceso a la información pública. Y es que Costa Rica no cuenta con una ley de acceso a la información pública. Y este ha sido un punto que ha sido remarcado a nivel internacional, porque realmente tenemos normas que, si bien cumplen algunos de los aspectos, realmente no dan la seguridad jurídica para todas las instituciones, ni un desarrollo equilibrado para toda la institucionalidad pública. Y pues precisamente como parte también de un compromiso del Plan de Acción de Gobierno Abierto, del segundo específicamente, hay un compromiso que era el desarrollar esta normativa, este decreto, que pues como sabemos es un decreto ejecutivo que básicamente tiene de acatamiento obligatorio a las instancias del gobierno central, ministerios, pero se viene complementando con una directriz que invita a las instancias autónomas a que puedan participar también de lo que indica este decreto. Y en este caso, contarles que básicamente busca ese cumplimiento efectivo del derecho humano al acceso a la información pública, proactiva, oportuna, oficiosa, completa y accesible. Y este es lo más cercano que tenemos a una ley de acceso a la información pública en nuestro marco normativo. El decreto 40199, que les comenté hace un ratito, pues básicamente tiene un punto muy importante, y es que designa que deben existir un grupo de enlaces institucionales para atender los procesos de apertura y de acceso a la información pública. Y crea también, en complemento con el decreto 40200, la figura del oficial de acceso a la información pública.
que es una persona que se designa por parte de la jerarquía de la institución pública para precisamente recibir las quejas de la ciudadanía cuando no se le atiende apropiadamente, cuando no se le brinda ese derecho al acceso a la información o no se le garantiza a cabalidad, y también para liderar los procesos tanto de apertura de datos como de transparencia proactiva en las instituciones públicas. Este decreto también pues crea la Comisión Nacional de Datos Abiertos. También establece que debe existir un portal nacional de datos abiertos y una Secretaría Técnica de la Política Nacional de Datos Abiertos. El portal, de hecho, Costa Rica ya había contado con una versión de portal, luego se hizo un rediseño y sé que está en este momento en proceso. Esto es parte de lo que se está liderando desde Gobierno Abierto, y luego también es importante mencionar que la Secretaría Técnica lamentablemente todavía no está puesta en funcionamiento y realmente es complicado, y yo creo que es algo que hay que revisar dentro de este marco que se propuso, ¿verdad? La conceptualización de lo que podía hacer y de la puesta en marcha, ¿verdad? Y aquí tiene que ver muchísimo el arreglo institucional. Y sí, también quiero contarles que este decreto establece que se debe realizar una guía nacional para la publicación de datos abiertos que fue presentada en el 2020, donde precisamente dice cómo debe ser el proceso de apertura de datos. De hecho, el decreto establece 10 etapas para abrir datos públicos y son las que se recogen en esta guía que está disponible en Internet. Ustedes la pueden conseguir o bien pedirle a las instituciones públicas. Y esta guía pues da cuenta de estos 10 pasos para lograr tener datos abiertos en el sector público. Aquí es muy importante, por ejemplo, y creo que es importante para todas y todos, saber que si nosotros queremos datos abiertos podemos pedirlos. De hecho, la institución tiene de 10 a 30 días hábiles para responder para responder tiene 10 días hábiles, pero para entregar la información tiene hasta 30 días hábiles. Si la información que estamos pidiendo ya está disponible, tiene que mandárnosla inmediatamente. Si la información no está disponible y se tiene que elaborar, tiene que explicarle a la persona por qué y cuánto va a durar, también dándole esta información, y para eso es que tiene los 30 días totales. Luego de eso, también, pues si la institución no cuenta con esa información y no la puede dar, pues también tiene que explicarle a la persona, ¿verdad? Y dar todo el fundamento jurídico que le acompaña en caso de existir. Y por el otro lado, también pues la persona puede solicitar o puede incurrir más bien a la vía administrativa o judicial correspondiente en caso de alguna información en especial que necesite. El mismo decreto establece 17 conjuntos de datos que deberían de estar públicos ya en todas las instituciones públicas, que tiene que ver desde el listado de funcionarios de instituciones, ¿verdad? Con el teléfono, puesto y correo electrónico, hasta, por ejemplo, los indicadores y registros del sector al que atiende la institución. Entonces, por ejemplo, si yo trabajo en materias de ambiente, soy el Ministerio de Ambiente y Energía, bueno, tengo que tener toda la información que tiene que ver con ambiente, que tiene que ver con el desarrollo también de energía, por ejemplo, a disposición también en formatos abiertos, etcétera. Esto es muy importante porque estos 17 conjuntos de datos más los que establece el decreto 40.200 son alguna de la base que se toma en cuenta, por ejemplo, en el índice de transparencia de la Defensoría de los Habitantes. De hecho, el decreto 40.200 hace mucho hincapié en la función de este oficial de acceso a la información pública, a los mecanismos para solicitar información pública y disposiciones generales sobre transparencia proactiva. En el mecanismo de solicitar información pública, pues creo que es ampliamente reconocido y lo podemos repasar. Básicamente, la persona tiene que tener una descripción muy clara de la información que requiere y un medio para recibir notificaciones y puede hacer su solicitud de información pública. Si la persona no es clara de la información que quiere, el funcionario público tiene la obligación de que inmediatamente, apenas que recibe esa información, solicitarle a la persona que realice un subsane. De hecho, el funcionario tiene 3 días para hacer esta gestión de solicitar el subsane, y si la persona lo recibe, tiene 5 días hábiles para ampliar precisamente sobre esta información que está solicitando. Y la persona que recibe esta solicitud de información tiene que extender inmediatamente un comprobante de acuse de recibo
y debe dar respuesta en el plazo máximo de 10 días hábiles, contando a partir de la recepción de la solicitud. Si, por ejemplo, yo tuve que hacer subsana, entonces me cuenta a partir de que yo recibo toda la información del subsana. Esto es importante. Básicamente, si la información ya la tengo que dar de una vez. Si no la tengo, entonces tengo 10 días hábiles para escribirle a la persona de cuándo le voy a dar la información, si requiero más de 10 días hábiles y tengo que explicarle muy bien por qué es que le voy a dar hasta ese momento la información. Y aquí tenemos también el plazo de que no puede sobrepasar los 30 días. Es muy importante también comentarles sobre la figura de la oficial de acceso a la información pública, que es esta persona que define las y los jerarcas de las distintas instituciones y que atiende las quejas relacionadas con las solicitudes que no se atienden en la institución de manera oportuna y luego coordinar los procesos también de apertura, tanto de datos como de información proactiva en las instituciones. Es designado por el jerarca institucional. El mismo decreto establece que una opción también es que pueda ser la Contraloría de Servicios. Y de hecho hay una discusión muy interna también dentro de la Comisión de Datos de que si no debería ser también la persona encargada del archivo central parte precisamente de esta oficialidad de acceso a la información pública, y eso es algo que está también sobre la mesa en este momento en discusión. Luego, pues también esta persona oficial de acceso a la información tiene que dar un informe anual de labores donde tiene que registrar cómo la institución atendió las consultas de acceso a la información, ¿verdad? Y debería llevar un registro, que esto es importante de operacionalizar. Creo que hasta este momento no conozco ninguna experiencia de institución pública que tenga un procedimiento formal. Creo que aquí enciende luces de que también desde la coordinación, digamos, de todos estos procesos debería de pensarse. Y pues otra función que tiene es también coordinar con el oficial de acceso a la información. Y luego también nos habla de principios en cuanto al mecanismo de solicitud de información pública, ¿verdad? Básicamente que se aplique el principio de coordinación. Si a mí me llega una solicitud de información y yo no soy la funcionaria que tiene esa responsabilidad, yo tengo que pasarlo en los próximos 3 días hábiles a la persona que compete dentro de mi institución. Si, si yo concluyo, digamos, de que la información que me están solicitando no es de la competencia institucional, entonces yo tengo que informarle esto en los 10 días que tengo plazo a la persona que me está pidiendo la información y además, si yo sé quién tiene esa información o qué institución pública, le tengo que dar el contacto y la referencia. Si no, pues entonces indicarlo pero si indicarle, converse con tal institución pública, etc. Luego, también es importante que acá el oficial de acceso a la información juega un rol fundamental. Si, por ejemplo, yo no cumplo con los 10 días, yo puedo presentar una queja entonces a la institución y la queja va al oficial de acceso a la información pública. Y además, es importante considerar que si se va a denegar la información que se solicita de forma parcial o total, la persona encargada funcionaria tiene que presentar la motivación de su actuación con la debida justificación y la persona solicitante tiene 3 días para presentar esa queja y hay 10 días para resolverlo al interno de la institución y si no, pues va a escalar. Y también el decreto 40.200 nos da una serie de información, también un listado de información mínima que debería estar como decreto, ¿verdad? Como mandato ya en las instituciones públicas, en sus canales de comunicación, principalmente en este caso, pues, sitios web, que tiene que ver con información desde el marco normativo que rige a, por ejemplo, las memorias anuales e informes de gestión, los planes y presupuestos institucionales, los informes de viajes, por ejemplo, de los jerarcas, gastos de representación, becas, por ejemplo, si se dan, exoneraciones, todo lo que implique información de la gestión tiene que estar disponible, también evaluaciones, por ejemplo, del desempeño, los procesos de reclutamiento y selección del personal, y esto también es información que se une a la otra que tiene el decreto de datos abiertos y que al final es de obligación de las instituciones públicas tenerlo. Pero pensándolo en nuestro quehacer, ¿es suficiente esta información y estos mecanismos y estos canales que tenemos a disposición? Bueno, precisamente este es el gran debate que tenemos y más considerando también los compromisos que tenemos con los objetivos de desarrollo sostenible, donde precisamente el acceso a la información pública es un derecho habilitador y donde la transparencia es fundamental para promover la participación pública.
Sin duda alguna, tenemos un requerimiento y estamos buscando un buen gobierno, y un buen gobierno o una buena gestión pública, pongámoslo en amplios, tiene que ver con tener mejores servicios públicos y más accesibles, mayor calidad institucional, ¿verdad? A través también de la legitimidad de la acción pública, que haya una creencia y una credibilidad importante entre las dos vías, ¿verdad? Entre la ciudadanía ante su gobierno y su gobierno ante la ciudadanía, que también le va a responder para trabajar en conjunto. Queremos políticas públicas que se formulen de forma inclusiva, participativa, justa. Queremos recuperar esta confianza, el bienestar y la prosperidad de la población y, por supuesto, fomentar innovación y nuevas también formas de desarrollar nuevas líneas de desarrollo que, por ejemplo, tienen que ver hasta con actividades económicas. Y en este caso, ya para ir concluyendo, porque sé que he hablado muchísimo, quiero contarles y encender las alarmas precisamente sobre cómo estamos en Costa Rica. Y el hecho de no tener una ley de acceso a la información pública realmente impacta en nuestro quehacer y en nuestro goce de este derecho. Existe una red de transparencia y acceso a la información que está conformada por órganos garantes de los distintos países. Esta es una iniciativa que ha contado mucho con el apoyo de, por ejemplo, Eurosocial, de la Unión Europea. También ha estado muy vinculada con Banco Mundial y con otras iniciativas como Open Government Partnership también, la Alianza para el Gobierno Abierto. Y básicamente esta red es un espacio de intercambio y de promoción de el acceso a la información y de mejorar formas en que la información esté disponible para las y los ciudadanos. De hecho, la RTA tiene también un componente muy fuerte, por ejemplo, en gestión documental, en cómo tenemos que administrar la información precisamente para garantizar estos derechos. Tiene, por ejemplo, programas muy fuertes que tienen que ver con cómo poblaciones vulnerables pueden acceder a información, y de hecho recientemente se trabajó un proyecto muy grande con países como Chile y México sobre el acceso a la información para las mujeres. Y, por ejemplo, otra dimensión importante es el trabajo que desarrollan a nivel del Poder Legislativo, ¿verdad? Entonces tienen una red de parlamentos también abiertos y están trabajando muy activamente en cajas de herramientas y en cómo hacer ese salto también a nivel de los congresos de los países. La RTA también desarrolló un modelo de medición de cómo están los países en términos de transparencia. Y es un modelo que tiene tres dimensiones sustantivas. Una tiene que ver con el reconocimiento y la garantía del derecho al acceso a la información. Otro tiene que ver con los procesos, ¿verdad? Cómo se desempeñan los órganos garantes y cómo garantizan que las personas puedan al final hacer uso de ellos para obtener información cuando la requieren y no es dada por las instituciones públicas. Y luego también de resultados y básicamente de cómo básicamente se implementan estas políticas de transparencia. Esto les quiero contar que precisamente en Costa Rica somos parte de la RTA. Sin embargo, nosotros no tenemos un órgano garante, ¿verdad? Entonces, en su momento, la participación era más como observador dentro de la red y una participación realmente más de presencialidad y de participar en las discusiones, pero con este limitante de que no teníamos un órgano garante. Entonces, la red, al desarrollar esta medición, la ha venido ejecutando con cada cierto tiempo, revisa los países, ¿verdad?, de cómo ha ido su evolución y tiene este seno de intercambio. De hecho, se reúne una vez al año en una asamblea donde ven las experiencias de cada país, se toman en cuenta buenas prácticas y también se reconocen oportunidades de trabajo y se hace ese intercambio también para compartir experiencias. Entonces, es muy importante pues contarles que en el 2019 realizamos una evaluación, informal de cómo está Costa Rica en el marco de cómo sería una evaluación de esta red. Y básicamente Costa Rica es el peor de los países calificados precisamente por no contar con una ley de acceso a la información pública. De hecho, ocuparíamos, como pueden ver en el gráfico, el último lugar, donde México, por ejemplo, ocupa el primer lugar, Uruguay, ¿verdad? También está Chile con El Salvador, que un país centroamericano, Chile, que también con su Consejo de Transparencia ha generado procesos importantes. Está Brasil, Guatemala, Ecuador, España, Honduras, Paraguay, Colombia, Perú y Costa Rica.
Y bueno, pues como verán, 3.3 de 10 es lo que nos sacamos de nota según esta evaluación. En los resultados, bueno, sí, tenemos un reconocimiento explícito de el derecho de acceso a la información a nivel constitucional, tenemos jurisprudencia que lo reconoce, tenemos explícito cuáles son los titulares de acceso, cuáles son los sujetos obligados, también tenemos obligaciones legales, ¿verdad?, para las instancias de brindar esa información y esa transparencia activa. Tenemos también la existencia de unidades de enlace, les hablaba de los oficiales de acceso a la información. Tenemos protocolos, ¿verdad?, normativos, tenemos información que se debe publicar o sugerida para publicar. Tenemos algunas políticas también de gestión documental y alguna normativa en cuanto a datos abiertos, pero tenemos retos muy, muy importantes. Uno de los más fuertes tiene que ver con garantizar un avance sostenido realmente en la materia, en que haya una coordinación intra e interinstitucional, que tengamos mecanismos de monitoreo y cumplimiento y hasta un régimen sancionatorio, verificación del proceso también del acceso a la información pública, que también que haya no solamente una verificación desde un órgano de control, sino también desde la ciudadanía, es importante y para ello también tenemos un reto en cuanto a los mecanismos de promoción y difusión precisamente de este derecho de acceso a la información, garantías específicas también para grupos y colectivos vulnerables, que es muy importante también que lo tomemos en cuenta, también cuando hay una excepción eh, digamos, a la información que es pública, ¿verdad? Cuando no es información pública, con clarificación de los supuestos, límites y también cuando se desclasifican los documentos. De hecho, creo que la ley de archivo lo que dice es que después de 30 años, para fines científico-cultural, entonces lo que era secreto de Estado se puede dar la información siempre y cuando se justifique. Bueno, eso, bueno, ¿qué pasa con otras formas, verdad? ¿Cómo definimos entonces claramente lo que es un secreto? Y luego, por supuesto, un reto muy fuerte en capacitación y en gestión documental, que si bien tenemos avances, tenemos que profundizar activamente en este tema. Y pues sin duda alguna el mayor reto es tener un marco común íntegro que sea aplicable a todo el sector público, una ley de transparencia y acceso a la información pública que contemple la existencia de un órgano garante, de un órgano que sea autónomo e independiente también y que garantice pues los mecanismos de transparencia proactiva, ¿verdad? También un sistema de apelaciones claro en su proceso, un sistema de sanciones y pues regímenes de excepciones como ya lo mencioné anteriormente. Pero también yo creo que es importante destacar que para concluir, estos procesos de innovación pública lo que necesitan es el corazón de la gestión y al final es a quién va dirigido, las personas. Y realmente es muy importante considerar que nosotros tenemos una pluralidad muy grande, ¿verdad? Tenemos organizaciones, por ejemplo, de sociedad civil que están institucionalizadas y organizadas, que quizás hasta muchas de ellas vienen como organizaciones con apoyo transnacional, pero también tenemos organizaciones muy pequeñas y muy débiles. Tenemos, por ejemplo, activistas que son muy contestatarios y tenemos también otros que son más técnicos y académicos. Tenemos, por ejemplo, también organizaciones de la sociedad civil que participan y trabajan de manera voluntaria, pero también tenemos otras instancias pues, que reciben apoyos. Sin embargo, esta sociedad civil plural, diversa y heterogénea lo que le va a hacer rico también a la hora de la discusión pública, pero no hacemos nada si en esta sociedad civil no participa en estos procesos. El corazón de todo el quehacer público tiene que ver con las personas y con que sean parte y que se apropien. Y por eso es que Gobierno Abierto se ve como esta nueva forma de gestión y cómo motiva procesos de innovación pública, ¿verdad? Y es que todos vemos los problemas, nos sentamos, vamos a la raíz y proponemos soluciones innovadoras, pero ocupamos ese diálogo constante. En mi experiencia, he visto muchas instituciones que han hecho esfuerzos muy grandes para abrir estos procesos, gente con corazones ardientes dentro de las instituciones públicas, activistas dentro del mismo gobierno e instituciones promoviendo estos espacios, pero que al final la sociedad civil no está activamente participando de estos procesos. Entonces, esto es, realmente el gobierno abierto funciona si todos los actores que estamos interviniendo participamos. Y ese era pues el mensaje que quería dejar, que al final pues también nosotros tenemos mucho que hacer, nuestro granito de arena. Y bueno, pues con esto voy concluyendo para lo que ustedes me indiquen más bien.
Quiero disculparme porque me di cuenta que muy chapamente no puse el audio del video. Esa es mi culpa. Entonces lo voy a compartir si le parece, Raquel, para que ustedes lo puedan compartir en Claro, las redes sociales. claro, muchas gracias, Janina. Más bien, muchas gracias por la información. Esto debería ser de conocimiento de todos los ciudadanos. Aquí tenemos algunas preguntas. La primera es, ok, si sí tenemos normativa, a pesar de que no hay una ley específica, ¿por qué es que no hay un mayor avance? Se necesita que exista un órgano que realmente, eh, o que digamos, una ley que tenga sanciones, que es lo que hace falta, porque sí existe el respaldo en la constitución política y bueno, toda la normativa que usted indicó, pero no hay sanciones. Y bueno, es que no soy tan del punto punitivo, ¿verdad? Y de sanción como tal, pero sí creo que es importante, o sea, creo que es clave, pero me voy más al tema del órgano garante, de a quién le estamos rindiendo cuentas y a quién estamos garantizando lo que se ejecuta. Y lo decía, por ejemplo, lo dije muy tímidamente, pero el mismo informe que tienen que presentar, que ya está dentro de el poder ejecutivo, que los sujetos del gobierno central tienen que presentar un informe como oficial de acceso a la información, realmente, al menos yo no conozco los que se presentan y no he visto ninguna instancia pública que los pida. Entonces, queda en la buena gestión y en la responsabilidad que tenga ese funcionario. Y conozco muchísimos funcionarios y funcionarias que dan su corazón por estos temas, ¿verdad? Y que también, pues, muy activamente participan y cumplen con todos los requerimientos, pero no es la norma. Y no hay un mecanismo para garantizar que así suceda. Creo que evidentemente el tema del órgano garante es clave, no solamente porque el órgano garante va a fiscalizar de que se ejecuten los procesos de manera oportuna, sino también porque abre los canales de intercambio también con la ciudadanía. Y bueno, pues obviamente el régimen sancionatorio va también ahí adentro, pero también los estímulos, cuáles son las formas también de promover que esto se lleve a cabo. Y mucho tiene que ver también con que las personas podamos apropiarnos de la información y podamos encontrar esos canales de interacción. Aquí tenemos otra pregunta. Dice, ¿cómo se puede asegurar que los datos de gobierno abierto que las instituciones públicas ponen en sus portales de transparencia sean realmente comprensibles para la mayoría de los ciudadanos, ya que muchas veces estos datos necesitan especialización o dominio técnico? Y bueno, precisamente ese es el gran meollo. Para que sepamos que los datos abiertos funcionen, hay que utilizarlos. Y hay que también hacer llegar esa realimentación. En mi experiencia profesional les cuento que nosotros, por ejemplo, generábamos bueno, en el Open Data Day generábamos hackatones abiertas. Entonces, y no solamente en el marco del Día de los Datos Abiertos de este Open Data Day, sino que también hicimos varios espacios donde íbamos a las comunidades y les pedíamos, mire, trabajen con estos datos. Entonces hicimos sesiones en universidades y estuvimos ahí ampliando en otros grupos y básicamente cuando la gente llegaba a utilizar los datos se daba cuenta, mira, este dato no tiene metadatos, esto no hay información clara, no entiendo, esto está en dólares, esto está en colones, esto, y todas esas lecciones aprendidas nosotros las trasladábamos a las instituciones públicas y eso nos servía muchísimo precisamente para mejorar la calidad. Evidentemente, acá el ideal sería que pudiéramos garantizar que los datos vayan a la perfección desde la primera mano, pero no tenemos que perder en cuenta de que la misma institucionalidad pública está aprendiendo sobre estos procesos. Y aquí yo sí apelaría también a la empatía, digamos, de las distintas partes, que sí, obviamente como Estado, como instituciones, como gobierno, tenemos una responsabilidad ineludible, pero también somos personas y estamos en el proceso. Entonces, yo creo que esta guía que ya se publicó, la Guía Nacional de Publicación de Datos Abiertos, es un primer insumo. Se ocupa muchísima capacitación, muchísimo acompañamiento, pero además muchísimo uso de las personas. Nosotros, por ejemplo, revisábamos de los conjuntos de datos y de lo que las personas también trabajaban en estas sesiones y instancias que tenían muy buena calificación en índices de datos abiertos, por ejemplo, el de la Defensoría, cuando llegabas a aplicar los datos no se podían aplicar. Entonces, esa es una parte.
Y luego la alfabetización ciudadana también, ¿verdad? Grupos organizados también pueden promover espacios que no necesariamente tienen que pasar desde el gobierno o la institucionalidad para promover el uso de los datos, sino que las mismas organizaciones pueden trabajar en esta parte más activa. Y por supuesto, yo compartí el ejemplo de Hacienda, pero sé que muchas otras instituciones lo hacen y sé que organizaciones de sociedad civil también lo hacen. Y periodistas, por ejemplo. Janina, ¿y se ocupa realmente un nuevo órgano o más bien serían que los ciudadanos califiquen los servicios que dan las instituciones públicas? Ay, yo haría las dos. Es que el órgano sí es muy, muy importante, pero obviamente sí se ocupa un mayor diálogo e interacción con la ciudadanía en los procesos, ¿verdad? Bueno, precisamente ver cómo, si esta información es veraz, si es oportuna, si funciona, cómo podemos mejorar los servicios públicos, ¿verdad? Por ejemplo, en Estados Unidos, hasta que se abrieron un proceso de calificación para que la persona se hablara de los hospitales se pusieron las pilas a mejorar la atención que daban al público, por poner un ejemplo, ¿verdad? Entonces, yo creo que es importante ambas vías. Creo que siempre un órgano garante, porque además tiene la responsabilidad de promover que existan estos procesos de diálogo y de intercambio. Pero por el otro lado, el papel de la ciudadanía, como he dicho, es el corazón de todo lo que hacemos. Entonces, ahí me quedo que son las dos partes. Muy bien, muy bien. Yo creo que para motivar un poco, que los mismos ciudadanos puedan calificar los servicios va a mejorar y va a hacer un cambio importante. Sin duda. Otra, tenemos aquí una pregunta, dice, en cuanto a la alfabetización en materia de acceso a la información, desde su perspectiva, cuáles podrían ser acciones para llegar a una mayor parte de la población? Qué gran reto. Si lo supiera, bueno, creo a ver, son varias formas. Creo que en el sistema educativo formal, digamos, hay que profundizar más en estos procesos, ¿verdad? Pero creo que hay mucho que se puede hacer desde nuestro trabajo como parte del sector público, los que somos del sector público también, porque nosotros somos los que mejor conocemos a quién le estamos dando el servicio, ¿verdad? Los distintos servicios también. Entonces, cuando estamos hablando del tema de alfabetización, por ejemplo, se me viene a la mente lo que está realizando en este momento el Ministerio de Cultura por medio de su cuenta satélite, ¿verdad? La cuenta satélite es este sistema de recolección de información de estadísticas culturales. Y entonces que está promoviendo espacios abiertos para explicarle a las personas cómo está la información y cuál es la información que ven ahí y cómo la pueden utilizar, dándoles ideas. Claramente la gente puede utilizarla como quiera, pero estos son tipos de esfuerzos que también se pueden realizar. Hablaba ahora, daba el ejemplo de las hackatones, por ejemplo, las datatones también, espacios también de diálogo y de intercambio. Y pues sí, en mi experiencia, nosotros hemos visto que las personas se apuntan si se les explica. Si uno tiene ese chance y esa empatía también de eh, comentar y que vean el funcionamiento y cómo a partir de la utilización de los datos se pueden promover cambios, que ese es otro punto importante porque se ve como muy técnico esto, ¿verdad? Y alguien menciona, bueno, los datos no son fáciles de comprender precisamente porque están puros, ¿verdad? Pero sí hay maneras de organizar la información y yo creo que eso es lo que tenemos que transferir. Sí, parte de los problemas es que en muchas instituciones los documentos no están organizados y los sistemas que tienen no interoperan, trabajan como islas de información. Ahí es donde tenemos el principal problema y lo recordé cuando usted dijo que en algunas instituciones no contestaron a tiempo. Bueno, no tenían la información a mano. De hecho, una infidencia. Una de las instituciones, por ejemplo, la consulta llegó a un funcionario. El funcionario lo pasó al área legal y el área legal dijo que no tenían que rendir información sobre eso. Cuando se dio los resultados y se le habla al jerarca de que, mire, su institución es la de las peores evaluadas porque no dan esta información, el jerarca decía, pero ¿cómo es posible si nosotros más bien estamos haciendo esfuerzos? ¿Y qué pasaba? El funcionario no sabía del proceso que tiene que cumplir según establece la misma normativa nacional, ¿verdad? Entonces, esto es importante también promover espacios de sensibilización y de promoción y de capacitación también a lo interno. Y sé que pues por aquí Defensoría, Contraloría, la misma Procuraduría de la Ética Pública, el mismo equipo de gobierno abierto, de hecho en este año
se está poniendo en curso la Estrategia Nacional de Prevención de la Corrupción y tiene un módulo muy grande sobre acceso a la información pública y esfuerzos importantísimos también en capacitación. Sé que la Contraloría, por ejemplo, tiene todo un programa de capacitación en línea sobre esto, que además tiene su estrategia de ida y de visita a escuelas y colegios, que también está muy vinculado. Entonces, y la Defensoría de los Habitantes también tiene sus iniciativas, ¿verdad? Entonces, yo creo que al final también lo que mencionabas del saber cuáles son nuestras responsabilidades es importante, pero quiero destacar el tema de la interoperabilidad, que no lo mencioné, pero que sí es clave, y sé que lo van a hablar más adelante también con la siguiente visita, pero no tenemos tampoco marcos y sistemas que se conecten, y eso también genera que haya disrupción, ¿verdad?, en la información. Exacto, exacto. Y bueno, para la última pregunta, que está un poco relacionada a lo que acabas de decir. Dice, si existen planes en el MEP u otras instituciones públicas para llegar a las personas estudiantes desde una edad temprana y educar sobre este tipo de temas. Y también hay otra pregunta relacionada, si existen propuestas para que los ciudadanos consulten la calidad que tienen los centros educativos para poder tomar una decisión de cuál es el mejor centro de estudio. De hecho, esto me trae mucho claro, esta no es información tan actualizada, entonces no me lo tomen como última palabra, más bien si alguien del MEP está viendo esto y nos puede corroborar, pero dentro del tercer plan de acción de gobierno abierto, uno de los compromisos iba en esta materia. Y precisamente era abrir la información de lo que tenía que ver con la oferta educativa. Y cuando empezaron a hacer este fue el compromiso que salió a partir de encuentros ciudadanos y de las necesidades que manifestaba la población, ¿verdad? Entonces se decide que se va a hacer un compromiso en esta materia. Pero cuando empiezan en el desarrollo se dan cuenta que no es solamente esa información, sino que también, por ejemplo, de qué pasa con las juntas de educación o qué pasa con la infraestructura, qué pasa con decisiones que se toman. Entonces, en el actual plan de acción que está en curso, por eso es que digo que tienen que actualizarlo, porque la verdad no le he dado seguimiento a esa parte, hay un compromiso que tiene que ver precisamente con poner a disposición toda esta información. Y también sé que la unidad que está a cargo, que ahorita se me escapa el nombre exacto, porque en realidad el MEP es muy interesante porque creo como hasta que eso es un caso de éxito de gobierno abierto que lo hemos compartido a nivel internacional, creo toda una estructura interinstitucional para hablar de gobierno abierto y para cumplir con este requerimiento. Entonces, en el nuevo plan de acción, sé que es parte de los temas que se están abordando y sé que este grupo, por ejemplo, ya ha estado implementando algunas de las consultas precisamente sobre los servicios que se reciben en materia de educación. Habrá que ver el avance. Yo sí les digo, este año estoy muy desconectada con la situación, pero sí sé que dentro del MEP había planes grandes en esta materia. Muchísimas gracias, Janina. En realidad quisiera seguir hablando toda la noche porque es un tema que me apasiona y que es súper importante. Muchas gracias por compartirnos su experiencia, conocimiento. También gracias a todas las personas que nos acompañaron, a los estudiantes y, bueno, a las personas que nos van a escuchar posteriormente, porque este video va a quedar en el canal del proyecto.